Se llama la demostración. Yo no sé cuántos de ustedes han tenido la oportunidad de poder demostrar a alguien cómo se hace algo, pero cuando yo estaba en la universidad, un día recibimos un curso que era de mampostería. Eso significa cómo hacer muros de piedra. Así que era en la universidad, supuestamente nosotros solo íbamos a ir al curso y aprender cómo se hacían, no íbamos a trabajar. Y el maestro iba a ser él iba a trabajar con nosotros, pero nosotros le íbamos a ayudar, le íbamos a pasar las piedras, le íbamos a pasar el concreto, y era algo que, pues, como nosotros éramos universitarios, no pensábamos que lo íbamos a hacer, pero fue una linda experiencia para saber cómo los trabajadores que uno iba a tener a cargo en el futuro, pues, se desgastaban físicamente, y así uno podía comprenderlos mejor. Pero muchas veces la demostración es mucho más importante que decir simplemente las cosas. No sé si les ha pasado, pero cuando un niño está ahí con su padre, normalmente el niño aprende todo, las cosas buenas y las cosas malas. Y uno se enoja cuando un niño dice cosas malas, y en la mayoría de los casos los ha aprendido de los padres. Pero también es lindo ver cuando los niños han aprendido cosas buenas de los padres. Por ejemplo, cuando un niño, sin decirle, él antes de comer, él comienza a orar siendo un pequeñito. Eso es algo gratificante. Pero eso es algo que muchas veces ha sido impartido a ese niño porque alguien le demostró cómo hacerlo. Y justamente de eso vamos a estar hablando, que Jesús no simplemente decía palabras, Él no simplemente hablaba con sus discípulos y les decía, hagan esto o lo otro. Antes de poder Él decirles, vayan o hagan esto o hagan lo siguiente, Él lo demostró con hechos. Y esa es la mejor manera que nosotros podemos enseñar a alguien. El libro El Plan del Maestro, encontré la siguiente frase que dice, es bueno decir a la gente lo que queremos decir, pero es infinitamente mejor demostrarlo. La gente busca una demostración, no una explicación. Así que de eso vamos a estar hablando. Como les he contado, una de las personas que a mí me discipuló era un argentino y llegó ahí a Honduras. Y entonces este muchacho tenía ciertas clases con uno, y cuando llegaba a la clase de evangelismo, él nos sacaba a la calle y él compartía a las personas sin decir nada. Él solo decía, sígueme. Y comenzaba a compartir. Cuando él había compartido con unas 3 personas, ya a la 4ª persona él venía y sin decir nada, solo le decía a la persona, hola, ¿cómo estás? ¿Sabes qué? Mi amigo tiene algo que compartirte, y él se iba. Y lo dejaba uno ahí, enganchado con la conversación, pero antes de eso, él lo había demostrado. Y entonces, ese fue el método que Jesús utilizó. Y el método que vamos a ver a continuación, habla justamente acerca de eso. Pero hay 3 cosas que vamos a estar aprendiendo hoy, que Jesús demostró a sus discípulos. Y las 3 cosas que vamos a estar viendo hoy, que Él demostró a sus discípulos, Él les demostró cómo orar, Él les demostró cómo enseñar las Escrituras, cómo usar las Escrituras, y Él les enseñó a ganar almas como prioridad. Eso era constante en la vida de Jesús. Ellos vieron a Jesús modelar esas 3 cosas. Si pudiéramos hablar de muchas otras cosas, hoy solo vamos a tocar esas 3. Y vamos a empezar con esa primera que dice, les enseñó a orar. Ahora, no era extraño que Jesús dejara que sus discípulos lo vieran orar. Siempre ellos estaban con Él, y dice que Jesús se apartaba. Ellos veían, tenían esa imagen visual de cuando Jesús estaba orando. Lo interesante es que Jesús no forzó en ellos el estar orando. A veces queremos dar ejemplos de cómo orar y decimos, bueno, como tú eres mi discípulo, nos vamos a reunir tal día y vamos a orar. Jesús no hizo planificaciones así. Él simplemente, cuando estaba con sus discípulos, algunas veces se apartó y comenzó a orar, y sus discípulos lo miraban. Así que Él tuvo una influencia muy, muy grande en sus discípulos acerca de la oración. Tanta fue su influencia
en sus discípulos, que un día un discípulo de ellos se acerca y le dice, Señor, enséñanos a orar. Qué lindo, ¿no? Qué lindo sería, wow, que nosotros estemos modelando algo ante una persona y esa persona se acerque y nos diga, ¿sabes qué? Me gustaría aprender eso que tú estás haciendo. Me encanta cómo tú compartes con la gente. ¿Pudieras enseñarme? Me encanta eso que tú haces. ¿Pudieras darme una clase acerca de eso? Y pasa muchas veces, pasa en la vida, pasa en todo. Yo fui influenciado en el seminario por una persona que tenía una camarita chiquitita y él tomaba más de 200 fotos al día. Al final salí de ese seminario con una cámara, tomando fotos por todos lados porque mi amigo había sido una influencia para mí. Y un día yo le dije, Jensel, ¿podrías enseñarme a tomar fotos? Y él comenzó a enseñarme a tomar fotos. Pero sería lindo que una persona viniera y nos dijera a nosotros, enséñanos o enséñame a orar, ¿no? O enséñame las escrituras. Justamente ayer me reunía con un hombre, estuvimos hasta tarde en la noche y él me decía, nunca nadie tomó tiempo para enseñarme la Biblia. Y ¿sabes qué? Yo siento que este es el momento que Dios me ha preparado para que yo comience a aprender más de Él. Y tuvimos un lindo tiempo. Así que Jesús les enseñó a ellos modelando. Y la oración ha sido interpretada por muchos como una repetición de palabras. Especialmente en el ambiente católico dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, y diga 60 Padres nuestros si cometió un pecado, o si cometió un pecado menor, diga unos 30, y no estamos meditando en lo que estamos diciendo. Ahora, cuando este discípulo llegó a Jesús y comenzó a decirle, Señor, enséñanos a orar, Jesús le dio ahí una oración, pero era una oración no para repetir, sino que era una oración como un modelo para que ellos pudieran seguir. Ahora, muchas veces cuando nosotros estamos con gente, hacemos de cuenta de que ellos saben orar. ¿Por qué? Bueno, los que venimos de un ambiente cristiano, hemos orado toda la vida y hacemos de cuenta que todas las personas saben orar. Pero la realidad es que no, ellos no saben cómo orar. Y oración muchas veces se dice que es platicar con Dios, ¿no? Pero normalmente cuando yo escucho a las personas orar por primera vez, lo único que escucho es, Señor, dame. Señor, te pido por esto, Señor, dame, provee y esto. Y eso es bueno, es parte de la oración. Pero una de las cosas que nosotros tenemos que enseñar a nuestros discípulos es que la oración contiene ciertas partes que son esenciales cuando nosotros oramos. Y una de las cosas cuando nosotros leemos el Padre Nuestro es que primero se comienza exaltando a Dios por quien es Él. Por ejemplo, Señor, tú eres grande. Y usted comienza a mencionar los atributos de Dios. Yo te exalto por tu misericordia, porque si no fuera por tu misericordia, yo no estuviera aquí delante de ti. Señor, yo te exalto por tu santidad, porque tu santidad es la que me provee la santidad para vivir en la vida. Señor, gracias por tu poder, porque yo sé que tu poder nunca se acaba y por eso yo puedo estar seguro en ti. Y entre más conoce usted los atributos de Dios, usted más puede usarlos en la oración. Y comienza exaltando al Creador. Eso es lo primero. Cuando dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Lo que Jesús quiso decir con eso es, exáltame a mí a través de la oración. Eso es lo primero que tú debes hacer cuando oras. Así que enseñemos eso a nuestros discípulos. En Juan capítulo 11 encontramos el modelo de esa oración y en el versículo 2 encontramos eso, esa exaltación que Dios pide de nosotros en la oración. Pero también cuando nosotros oramos, esa parte de la oración del Padre Nuestro que dice, venga tu reino. ¿Qué significa eso para nosotros? Venga tu reino. Yo no sé si usted ha puesto atención, pero venga tu reino significa, Señor, en la situación que yo estoy pasando ahora, yo espero que se haga tu voluntad. Sea difícil la situación, sea complicada la situación, lo que estamos diciendo cuando nosotros mencionamos venga tu reino, significa, Señor, yo ahora te necesito,
yo quisiera que tú lo hicieras de esta forma, pero al final yo me someto a tu voluntad y yo sé que tú lo harás mejor de lo que yo estoy pensando. Así que venga tu reino, Señor, que se haga como tú quieres en esta situación. Lo que estamos haciendo en la oración es sometiéndonos ahí a lo que el Señor va a decidir. Y el Señor puede decidir varias cosas, hemos aprendido, ¿no? Hemos aprendido que el Señor puede decir sí, automáticamente, puede decir no, o la otra respuesta que podemos obtener es tranquilo, espera ahí que en el tiempo adecuado yo voy a responderte. Pero después vienen las peticiones. Dice el Padre Nuestro que nosotros debemos de pedir por nuestras necesidades. Dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y dice que el Señor cuida de nosotros, porque dice que si el Señor cuida de las aves, dice una parte de las Escrituras, ¿cómo no va a cuidar de nosotros que tenemos la imagen de Él? Pero al Señor le agrada que nosotros pongamos las peticiones delante de su trono. Así que finalmente en el Padre Nuestro dice una cosa importante: perdónanos nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos las ofensas de aquellos que nos han dañado. Una parte importante de la oración es confesar. Así que si usted va a enseñar a alguien a orar, si usted dice, yo no tengo un discípulo, yo no sé cómo discipular, comience enseñándole esas 4 cosas. Comience enseñándole a su discípulo cómo orar. Y después, pues, van a haber muchas cosas más que aprender, pero comience enseñándole las cosas esenciales. Enséñele a orar. Así que los discípulos desearon orar, entendieron que eso era algo importante en la vida y lo vieron modelado por su maestro. Así que aprender a orar lleva tiempo. Algunos son expertos aquí, otros luchan, otros luchamos. Sí, es bien difícil muchas veces. A veces en la oración tú estás en un tiempo donde estás aquí arriba, estás orando continuamente, y a veces en la oración estás aquí abajo. Pero como dijo Armando, chipotle es rico, dice, pero si lo comes el domingo no te va a llenar hasta el viernes. Así que constantemente debemos nosotros estar en comunión con Dios a través de la oración, porque lo necesitamos. Y enseñar a orar requirió paciencia de parte del Señor. No sé si te ha pasado, para aquellos que han discipulado, muchas veces le dices a tu discípulo, haz la clase para el siguiente martes o para el siguiente día que nos veamos. Llegas y el discípulo no ha hecho nada de lo que le dijiste. O quizá le dijiste, ora cada día si puedes en la semana, y cuando llegas tú le preguntas, ¿cuántos días en la semana oraste? Y tu discípulo responde, bueno, no lo hice ni un día. Bueno, los discípulos pasaron por este proceso. Cuando nosotros leemos ahí Mateo capítulo 26, dice que Jesús se encuentra en el huerto de Getsemaní. Y cuando Él se encuentra ahí en el huerto de Getsemaní, Él está a punto de ir ahí a la cruz y está pasando un momento bien difícil, y dice que Jesús se apartó con 3 de sus discípulos amados. ¿Y qué fue lo que hizo Jesús? Jesús se fue a orar. Pero Mateo 26, 36 dice, luego fue Jesús con sus discípulos a un lugar llamado Getsemaní y les dijo, sentaos aquí mientras voy más allá a orar. Luego volvió donde estaban sus discípulos, hablando de los 3 discípulos que Él amaba, los 3 más cercanos, y los encontró, ¿cómo creen que los encontró? Dormidos. Y dice, ¿no pudiste permanecer despiertos conmigo ni una hora? Les dice Jesús. Y después le dijo a Pedro, estad alerta y orad para que no caigan en tentación. El espíritu, miren lo que pasa en la oración, el espíritu está dispuesto. Comúnmente queremos orar, pero ¿qué dice después? Pero el cuerpo está débil. Y esa es una lucha que siempre vamos a tener en la oración. Y después el versículo 43 dice, cuando volvió otra vez, o sea, Jesús se va otra vez y va a orar, y otra vez los encontró dormidos. Dice ese versículo, porque se les cerraban los ojos de sueño, dice el versículo 43. El versículo 44 dice, de Mateo 26, así que los dejó y se retiró a orar otra vez diciendo lo mismo. O sea, ¿qué pasó con Jesús ahí? Él dijo, ni modo, yo tiro la toalla con estos, pero yo voy a hacer lo más importante.
debo orar a mi Padre. Y Jesús les modeló cómo orar, pero a la tercera vez que Él llega y los encuentra dormidos, Él sabe que ellos no lo van a estar viendo. Sin embargo, dice que Jesús se fue y oró. Eso me dice a mí de que Jesús no solamente demostraba cómo hacer las cosas cuando la gente lo estaba viendo, pero Jesús demostraba cómo hacer las cosas en su intimidad. Y eso se llama carácter. O sea, cuando nadie te está viendo, lo que haces, eso es carácter. Así que debemos nosotros preocuparnos por la oración, pero también enseñar a otros cómo orar. Jesús oraba no solamente cuando los discípulos lo miraban, Él oró en esa tercera vez cuando ellos ya estaban dormidos. Así que la oración es importante. Dios nos habla a través de su palabra, pero nosotros hablamos con Dios a través de la oración. Podemos abrirnos como un amigo. Así que no hagas de cuenta que las personas ya saben orar. Enséñales cómo orar. Jesús enseñó a orar. Juan les enseñó cómo orar. Y en muchas de las cartas del Nuevo Testamento se hace énfasis en que la oración es muy importante. Pero siguiente cosa que el Señor Jesús enseñó fue, el Señor Jesús les enseñó las Escrituras. Les enseñó las Escrituras. 76 veces en el Antiguo Testamento, en sus diálogos con sus discípulos, Jesús cita el Antiguo Testamento. Y más de 90 veces Él cita, con otras personas que no eran sus discípulos, Él cita la palabra de Dios. Me encanta eso, porque utilizar la palabra de Dios, cuando tú utilizas la palabra de Dios, la gente no se va a enojar contigo, sino que con quien se va a enojar es con Dios. Con quien se va a arreglar las cuentas es con Dios. La gente no va a decir, esta persona me está corrigiendo, sino que la gente va a decir, quien me está corrigiendo es la palabra de Dios, Dios mismo. Así que es importante usar las Escrituras, y Jesús fue una persona que modeló cómo usar las Escrituras, y ellos debían conocer las Escrituras. Así que déjame decirte que por mucho tiempo yo quise aprender las Escrituras, leía la Biblia y no se me quedaba nada. Hasta que una persona invirtió tiempo en mí y me enseñó versículos clave, y después me dio técnicas cómo poder memorizar. Y de tanto uno que está leyendo las Escrituras, a veces sabe dónde están ciertos pasajes. Y ahora pues yo estoy familiar con dónde están las historias en la Biblia. Así que eso lleva tiempo, te va a llevar años para que tú puedas llegar a memorizar, pero esfuérzate. Es algo necesario, y sabes que las Escrituras son algo importante, porque en muchos de los casos la Escritura es la que te va a levantar cuando tú estás pasando por un momento difícil. Y si no lo has experimentado, lo vas a ver. Pero en otras ocasiones la Escritura va a servir como un instrumento para levantar a otros. Una persona necesitada de escuchar una palabra de aliento va a necesitar que tú le expreses las Escrituras. Yo no sé si has tenido la oportunidad de animar a alguna persona con las Escrituras, pero justamente esta semana yo tuve la oportunidad de animar a 2 personas con la Escritura. Un hombre cuya mujer vive en México, y al final su mujer le pagó mal, y entonces él estaba destrozado, el hombre, estaba con lágrimas en sus ojos, me dijo lo que estaba pasando, y yo le dije, ¿sabes qué? Lo único que puede sostenerte ahora es Dios y su palabra. Y comencé a explicarle, le dije, no va a ser fácil. Jesús, cuando habló con Pedro, le dijo que tenía que perdonar 70 veces 7. Y yo estoy seguro, él me dijo, pero yo ya la perdoné, pero siento algo feo en mi corazón todavía. Y le expliqué y le dije, bueno, lo que quiso decir Jesús fue que cada vez que eso viniera a tu mente, tú tenías que recordar que tú ya le habías perdonado. Y perdonar es algo instantáneo, le dije, pero también lo mismo que hemos predicado aquí, es algo que tú vas a hacer cada día, que eso vuelva a tu mente. Y me dijo, wow, nunca había entendido que así era eso. Y pude animarlo. Después hablé con otro hombre y entonces le mencioné Juan capítulo 8, cuando todas las personas estaban a punto de apedrear a aquella mujer pecadora.
y le dije, ¿sabes que nosotros un día estuvimos como esa mujer pecadora? El mundo, el diablo y toda la sociedad nos acusa por los pecados que nosotros hemos hecho. ¿Y sabes lo que dice Jesús? Él sigue diciendo, vete y no peques más, dándote una nueva oportunidad en la vida. Así que muchas veces nosotros vamos a ser animados por la palabra de Dios, pero otras veces nosotros vamos a animar a otros con la palabra de Dios. Y debes recordar que la palabra de Dios tiene poder. Cuando nosotros leemos 2 de Timoteo 3:16, dice, toda la escritura es útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en justicia. Así que la escritura es útil para hacernos saber aquellas cosas que estamos haciendo mal, pero no lo deja ahí. También nos ayuda a saber cómo enderezar nuestros pasos, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, dice el versículo de 2 de Timoteo 3:17, equipado para toda buena obra. Así que recordemos, las escrituras tienen poder. Cuando leemos el libro de Oseas, cuando se habla acerca de Israel y cómo ellos habían sido rebeldes ante Dios, la rebelión de parte de Israel vino, ¿sabe por qué? Por falta de conocimiento de las escrituras. Y mucha gente vive en desobediencia, ¿por qué? Por falta de conocimiento de las escrituras. En Oseas 4:6 dice, mi pueblo padece por falta de conocimiento. Sin el conocimiento de las escrituras, el pueblo camina como bien le parece. Pero con el conocimiento de las escrituras, nosotros podemos saber cómo es que nosotros debemos de caminar en la vida. Así que una de las cosas que antes de que Rally fuera a Honduras, él me preguntó, ¿qué puedo hacer yo para enseñarle a este niño que está viviendo en un orfanato la Biblia? Yo quisiera discipularlo, me dijo él. Y yo tengo comunicación con él, así que lo que le dije yo, empieza con una historia de la Biblia. Enséñale la historia del hijo pródigo, le dije yo. Dile que acerca de que los dos hijos fueron malos, pero de que el único padre bueno es nuestro Padre Celestial que está en los cielos, quien nunca le va a fallar, y que aunque él no tenga un padre, él tiene un Padre Celestial quien estará con él desde ahora y para la eternidad. Enséñale que él no está solo, enséñale que él tiene a Dios. Así que son cosas importantes que nosotros debemos conocer. Yo recuerdo, mi abuelito era una persona que conocía las escrituras, y cada vez que había un problema en la casa, si los hermanos estaban peleando, él sacaba un versículo de memoria que se sabía, hablando justamente acerca de peleas en la casa. O cualquier otra cosa que ellos estuvieran haciendo malo, él sabía a dónde estaba cada versículo. Y él lo único que me decía era, Abner, trae una Biblia, búscame ahí. Y justo el versículo ahí con el problema que nosotros estábamos pasando. Así que increíble, ¿no? Así importante que nosotros podamos conocer las escrituras. Si no conoces mucho de las escrituras, déjame decirte, necesitas aprender de alguien más. En muchos de los casos, aprender solo, si eres autodidacta, está bien, pero en muchos de los casos, por ejemplo, en mi caso, una persona se sentó conmigo y me enseñó y me dijo, esta es la manera de interpretar la palabra de Dios. Así que busca un grupo pequeño. Los grupos pequeños son básicos, porque ahí no es como estamos ahora, yo predicando y diciendo todo lo que yo quiero. En el grupo pequeño te van a hacer preguntas. Tú vas a poder analizar el texto bíblico por ti mismo. Así que yo te invito, los miércoles aquí a las 7 de la noche, Armando tiene un grupo. Próximamente vamos a abrir otros grupos. La palabra debe ser básica en el discipulado. Cuando tú comiences un discipulado, comienza a enseñar las historias del Nuevo Testamento. Si conoces historias del Antiguo Testamento también. Pero recuerda, encuentra una persona en que tú puedas invertir, enseñarle a orar, enseñarle la palabra. Pero la tercera cosa que el Señor Jesús le enseñó a sus discípulos fue a ganar almas como prioridad. Esa es una de mis pasiones, eso a mí me encanta. La vez pasada fuimos a jugar soccer allá arriba, y una de las cosas por las cuales yo juego soccer es para la gloria de Dios. Primero les pego unas cuantas patadas y después les predico el evangelio. Pero siempre yo estoy buscando la manera en cómo yo puedo compartir el evangelio, y en el campo es difícil.
En el campo tú estás enfocado en la pelota. Pero una vez o dos veces hemos salido del campo y los muchachos nos han dicho, hey, ¿les gustaría jugar en un equipo? Ustedes juegan los domingos. Y nosotros les decimos, yo tratando de mencionar algo acerca del cristianismo, no, les digo, no, yo no juego los domingos porque el domingo es el día del Señor. Y nosotros vamos a la iglesia, así que muchas gracias por la invitación, pero no podemos jugar los domingos. Oh, ¿en serio? Oh, van a la iglesia. Entonces ahí se abre la conversación y comenzamos a hablar. Así que el evangelio debe ser parte de nuestra vida. Jesús hablaba todo el tiempo. Jesús habló una vez, estuvo ahí con el hombre rico y al final le dijo, tú no puedes vivir amando tus riquezas si no puedes amarme más a mí que las riquezas. En otra ocasión Jesús habló con la mujer samaritana, ¿recuerdan? Y cuando Jesús habló con la mujer samaritana, le dijo, yo soy el pan de vida, yo soy lo que tú necesitas, yo soy el agua de vida, lo que tú necesitas. Cada vez que el Señor Jesús hablaba con las personas, Él hablaba del evangelio. Cuando Jesús se encuentra ahí con un hombre fariseo en Juan capítulo 3, Él le habla y le dice, ninguno puede llegar a Dios si no ha nacido de nuevo. Eso significaba pues el evangelio, que el evangelio penetrara en el corazón. Habló con un recaudador de impuestos. Si tú recuerdas la historia de Zaqueo, al final ese hombre termina transformado diciendo, yo voy a devolver a la gente todo aquello que le he cobrado y lo voy a devolver hasta más, 4 veces más, si no me equivoco. Así que eso lo implantó Jesús en la vida de sus discípulos. Cada vez que estás con una persona, pregúntate, ¿la alma de esta persona al final de la historia, el alma de esta persona al final de la historia va a terminar en el infierno o va a terminar en el cielo? Y eso va a ser determinado por la decisión que ellos tomen acerca del evangelio. ¿Y cómo escucharán, dice la Biblia, si nadie les predica? ¿Cómo escuchará la gente si nosotros no abrimos nuestra boca? Así que lo más importante no es hacer amigos allá afuera, lo más importante no es el trabajo, lo más importante no es el dinero, lo más importante es a dónde van a estar las almas que Dios ha puesto ahí a tu alrededor al final de la historia. Y nosotros somos los responsables. Dios nos ha dado ese mensaje para que nosotros podamos difundirlo. Hoy veíamos ahí en Colosenses capítulo 1, ¿cuál es el propósito final del hombre? Y veíamos de que el propósito final es que nosotros glorifiquemos a Cristo y que llevemos a otras personas. Dios se lleva más gloria cuando nosotros traemos más personas para que le conozcan. ¿Estás buscando la gloria de Dios? Si estás buscando la gloria de Dios, significa que tú estás hablando allá afuera porque quieres que más personas lo conozcan. Dios se lleva más la gloria si hay 3 personas adorándolo o si hay 1000 personas adorándolo. Lógicamente, lleva más gloria que haya más personas adorándolo. Y eso es lo que nosotros deberíamos estar buscando cada día allí afuera. El apóstol Pablo, cuando nosotros estudiamos su vida, era un hombre apasionado por el evangelismo. Primero era un perseguidor de la iglesia, un hombre con un carácter fuerte, y después se hizo un apasionado por compartir el evangelio. Así que cuando nosotros vemos sus cartas, él constantemente está regañando, ¿no? Está hablando de problemas que había en la iglesia. Pero cuando nosotros leemos Filipenses es la carta del gozo. Pablo ahí es un dulce. Y él, en vez de estarlos regañando, le dice, sean imitadores de mí, así como yo soy de Cristo. Y les está hablando muy suave. Ahora, ¿a quién está escribiendo Pablo cuando Pablo le escribe a los filipenses? Si tú lees Hechos capítulo 16, cuando lees Hechos capítulo 16, dice que Pablo tuvo una visión de que un hombre macedonio le dijo que pasara por ahí y que fuera a predicar el evangelio. Cuando Pablo llega ahí a Macedonia, llega a una ciudad que se llama Filipo, y cuando llega a esa ciudad, dice que el primero que se arrepintió fue una mujer que era vendedora de púrpura. Y cuando una mujer se dice que era vendedora de púrpura, significa que tenía mucho dinero. Después dice que había una mujer, una joven endemoniada, y Pablo hizo salir el demonio de esta muchacha, y dice que al final esta muchacha recibió el evangelio.
Y después, porque Pablo sacó el demonio de esa mujer, se hizo un escándalo, lo metieron en la cárcel. Y al final Pablo estaba ahí con Silas cantando en la cárcel, viene un terremoto y al final se quitan las cadenas de todos los presos. Y el carcelero viene y cuando se iba a matar, porque pensó que habían escapado todos los presos, Pablo le dice, no te mates porque esto es de parte de Dios. Y el hombre le dice, ¿qué puedo hacer yo para recibir a Cristo? ¿Cómo puedo ser salvo yo? ¿Sabes a quién le estaba escribiendo Pablo cuando escribe la carta de Filipenses? A esta gente. A esta gente le estaba escribiendo, primero a esa mujer que tenía mucho dinero, llamada Lidia, que vendía púrpura. Segundo, a esa muchacha endemoniada, que ahora era seguidora de Cristo. Y por último, al carcelero. Y quizás a otros que no se mencionan ahí en la Biblia. Y yo quiero hacerte una pregunta hoy. Si el Señor nos moviera así soberanamente de esta ciudad, si nos mandara a cualquier otro lugar, ¿cuántas personas quedarían aquí que nosotros hemos impactado sus vidas con el Evangelio? ¿A cuántas personas nosotros hemos tomado el tiempo y el esfuerzo para enseñarles a orar, para enseñarles a conocer más la palabra de Dios? ¿A cuántas personas les hemos modelado de que el compartir de Cristo es un estilo de vida? Yo espero que si el Señor nos moviera soberanamente de aquí, quedaran personas que siguieran la obra en este lugar. Y eso va para todos, trabajadores, estudiantes, madres, padres, cualquier persona que está aquí ha sido puesta en este lugar soberanamente para que ustedes puedan ser agentes de cambio que impacten otras personas. Voy a terminar con una historia. Hannah es una muchacha que es parte del staff. Ella trabaja con nosotros en misiones locales. Hannah tenía una casa en Chelsea, y una casa muy bonita. Se le hacía muy difícil mantener toda la casa porque ella todavía está soltera, pero un día decidió venderla. Y yo le pregunté por qué ella estaba vendiendo la casa. Y lo que me dijo ella fue, yo tengo una pasión por enseñar la palabra de Dios a aquellas personas extranjeras. Y viviendo en Chelsea, yo no tengo mucha oportunidad para compartir con esas personas a las cuales yo he sido llamada para impactar. Yo siento que yo debo estar donde están las personas extranjeras. Así que lo que voy a hacer, voy a vender mi casa y me voy a ir y voy a rentar un apartamento allá en el downtown. Y eso me va a dar más oportunidades para poder predicar el Evangelio. Así que ella vendió su casa, se mudó. Y una de las últimas fotos que yo vi en internet fue Hannah compartiendo el Evangelio con una familia hispana, 4 miembros de una familia hispana. Hannah no habla ni papa de español, nada. Ella solo dice hola, 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 hola. Pero ella estaba enseñando la Biblia a esta familia allá en el downtown. Ella los invitó a su apartamento. Ahora, muchos de nosotros estamos buscando seguridad. Queremos comprar una casa, queremos estar seguros allá, queremos tenerlo todo y tener la vida, el sueño americano. Pero increíble cómo Hannah tiene una pasión por Cristo y ella no está buscando ese tipo de cosas. Mientras otros están comprando casas, Hannah estaba vendiendo su casa. ¿Para qué? Para ir a otro lugar, dejar su comodidad y tratar de alcanzar la mayor cantidad de personas para Cristo Jesús. Yo espero que esto pueda motivarte a ti, para que tú seas un agente de cambio, para que tú puedas sacrificar. Yo no sé, tú no tienes que vender su casa. Hannah es un trato de Dios y ella. Tú no tienes que vender tu casa, pero ¿qué cosa tienes que sacrificar tú para invertir en otra persona, para que esa persona conozca más a Dios y que Dios se lleve más la gloria porque tú invertiste en esa persona? Así que vamos a orar y que el Señor traiga resultados, que ponga el Señor esa pasión de compartir de Él en cualquier otro lugar, que te quite ese miedo. Muchas veces tú tienes miedo de compartir, no sabes cómo le vas a hacer. Pero la palabra de Dios tiene poder y el Espíritu Santo te ha capacitado a ti
y te ha dado la capacidad para poder impactar a otras personas. Al final, no eres tú, es el Espíritu Santo trabajando a través de ti. Vamos a orar. Señor Jesús, te agradecemos porque eres bueno con nosotros. Eres tan lindo, Señor, te has dado a conocer a nosotros, Señor. Ahora nosotros te adoramos, Señor, en esta tu iglesia, Señor. Pero ¿qué pasa con aquellas personas que hoy no están aquí? Quizás personas que ya conocemos, quizás personas que no conocemos, Señor. Nos preguntamos hoy si esas personas estarán al final de la historia con nosotros, adorándote a ti. Probablemente la respuesta hoy puede ser no, porque no te conocen. Probablemente nosotros ya estemos haciendo un esfuerzo para alcanzar a nuestros vecinos, Señor. Pero si no, haz una revolución en el corazón, Señor. Que nosotros no estemos tranquilos hasta saber que nosotros les hablamos, que nosotros nos lavamos la mano de la sangre de esas personas. Que cumplimos, Señor, con lo que tú nos mandaste a hacer, Señor. Yo te agradezco por las personas aquí, Señor, esas personas que tú has llamado a ser discipuladores. Ayúdalos a que ellos demuestren con su vida lo que es amar a Cristo Jesús, Señor. Yo te agradezco porque de aquí hay un grupo que yo conozco que ya tienen esa pasión y que cada vez me preguntan a dónde hay una persona para que yo pueda invertir. Y para aquellos que aún no, Señor, yo te pido que puedas transformar, Señor, el corazón, así como lo hiciste con nosotros. En un tiempo nosotros no queríamos saber nada de ti. No hay nadie quien te busque, no hay nadie quien haga lo bueno, dice la Biblia, no hay nadie quien busque a Dios. El hecho por el cual nosotros te buscamos es porque tú transformaste nuestro corazón de piedra, Señor. Transforma los corazones que necesitan ser transformados. La mies es mucha, los obreros son pocos, Señor. Pero te pedimos que con la ayuda de tu Espíritu Santo nosotros podamos hacer un gran impacto en esta ciudad, Padre. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.